Está. Hola, buenos días nuevamente. Hoy vamos a hablar de la Constitución, pero vamos a abordar otros aspectos diferentes de lo que ya vimos en el tema anterior, porque en el tema anterior estuvimos viendo la Constitución, pero en cuanto a su historia, cómo fueron creándose en nuestro país, en nuestra nación, cómo, cómo fue que se gestó, cuál es su fundamento, cuál fue el proceso que tuvo que pasar, los procesos de transformación para tener la Constitución que hoy tenemos. Pero hoy vamos a hablar de las características de la Constitución, de las partes que la integran, de la jerarquía que tiene, es decir, de su aplicación práctica. Vaya, así que esos son los temas que vamos a ver. Primero que nada, pues vamos a ver la importancia de la Constitución. Nuestro país vive su democracia como un Estado organizado y solidario, consciente de la diversidad de sus componentes, pero también de su potencial de desarrollo, que evoluciona de acuerdo con sus necesidades y lucha por alcanzar sus metas, por lo que la Carta Magna, es decir, la Constitución, debe evolucionar al mismo tiempo que su sociedad para ser capaz de presentar sus expectativas y para legitimizarse como suprema norma de nuestro país. En otras palabras, así como la sociedad va evolucionando, se van implementando nuevas costumbres. La sociedad es la que implementa o crea costumbres. O sea, otras formas las va creando, otras formas de convivencia social. Y cuando esas normas de convivencia social se vuelve una costumbre que una comunidad o que un pueblo grande lo va desarrollando tras vez, y que de alguna manera esa costumbre, esa norma, haya que regularla para que no se salga de control, la Constitución misma también tiene que evolucionar a ese mismo grado, a ese mismo nivel. Eso significa que los juristas, los legisladores, diputados, senadores, tienen que estar al tanto de esta situación, o en todo caso, la misma sociedad, a través de sus diputaciones, pues extiende esas peticiones de cómo esas normas nuevas se tienen que ir estudiando por la Suprema, por los de se dice, a ver, el Congreso Constituyente o por el Congreso de la Unión, lo tienen que reevaluar para ver si esa norma, si esa costumbre, mejor dicho, si esa convivencia social la tienen que traducir en una norma y agregarla a la Constitución o bien modificar algún artículo que estaba tratando de regular un tipo de convivencia como esa que se está gestando. Entonces, ¿de dónde salen las normas? Ya lo habíamos comentado en la primera clase. Las normas jurídicas han salido de las costumbres que la sociedad va manifestando. Entonces, todas esas se van transcribiendo en la Constitución, en la Carta Magna, de tal manera que ahí queden reguladas y queden normadas para toda la sociedad. Entonces, un comportamiento que no esté regulado por la Constitución no puede ser penalizado. Por ejemplo, si yo me voy caminando por la vía central, por la vía rápida o por un periférico, me voy caminando, pero no caminando con los pies, sino con las manos. Es decir, llevo los pies hacia arriba y las manos hacia abajo y como un atleta, ¿no? Y voy cruzando la avenida, pero por donde va a la orilla de la carretera, no me pueden multar, no me pueden sancionar, no estoy transgrediendo la ley. En primer lugar, porque esa conducta que yo estoy registrando no está normada o regulada en la Constitución ni en ninguna otra norma. Si en alguna norma, en la Constitución o en alguna otra, estuviera normada toda persona, niño, joven, adolescente, adulto, adulto joven, adulto mayor o mujer o como le quieran llamar, o toda persona que vaya caminando, no con las manos, no con los pies, sino con las manos y con los pies hacia arriba por la calle o por cualquier parte, será sancionada. Ahí sí, pero si no está contemplada en la Constitución, no.
hay penalización, no hay sanción. Entonces, para que se pueda normar, para que se pueda regularizar, para que se pueda tener aplicación una norma, necesita ya haberse estado manejando por la sociedad en una forma de hábito o de costumbre para que se pueda regular esa situación. Bueno, esas reformas no lograrán sus objetivos sin la participación comprometida y responsable de los ciudadanos y autoridades, por lo que su difusión es nuestro derecho y su conocimiento y aplicación nuestra obligación. Aquí claramente está diciendo este texto que es responsabilidad tanto de los que elaboran las normas como también de la sociedad el verificar que la Constitución o que todas las normas de tanto de la Constitución como de las otras normas se apliquen. Y también es nuestro derecho difundir las normas y también es nuestro derecho conocerlas y también es nuestra obligación saberlas. Por eso aquí dice un artículo que una de las características es el desconocimiento de la ley no te exime de su aplicación. La importancia de la Constitución dice, es que es el pacto de los mexicanos que contiene el conjunto de normas jurídicas de mayor jerarquía en nuestro país. Es la ley en base en la cual o con base en la cual se realizan todos los proyectos nacionales, ya sean jurídicos, políticos, económicos, sociales y culturales, estableciendo las reglas que han de seguir los gobernantes y las que aseguran los derechos y libertades a los gobernados. En otras palabras, la Constitución es de suma importancia porque toda otra norma, todo otro reglamento, todo otro contrato, todo otro documento se tiene que elaborar partiendo de lo que dice la Constitución, es decir, cuidando y respetando que no se transgredan esos límites, esos aristas que tiene la Constitución. Y la Constitución regula no solamente nuestros derechos y nuestras obligaciones como ciudadanos, sino también, ya lo habíamos comentado, la Constitución regula y delimita las facultades o las competencias de cada poder, de cada uno de los tres poderes en el país, del gobierno del país y de los estados, en todas las legislaturas. Les dice cuáles son sus funciones y qué competencias tienen y hasta dónde les es permitido tener injerencia y hasta dónde no. Regula no solamente las funciones de ellos, sino también las funciones nuestras como ciudadanos y de todas aquellas otras personas o particulares que hacen convenios, que hacen contratos. Entonces, todas las otras normas, como el Código Penal, el Código Civil de cada uno de los estados, dependen de la Constitución. Por eso la Constitución es la norma fundamental de un Estado, o sea, de un Estado con E mayúscula me refiero a un gobierno establecida para regirlo. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado, poderes que en los países occidentales modernos se definen como legislativo, ejecutivo y judicial, y de estos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. Es lo que le estaba comentando hace ratitos. Bien. Ahora vamos a ver las partes en las que está configurada la Constitución. Solemos pensar que las partes de la Constitución se dividen en títulos, artículos, capítulos, etc. Veremos brevemente cómo está dividida realmente nuestra Constitución. Las constituciones escritas modernas suelen constar de dos partes. Bueno, es que déjenme decirles que hay constituciones escritas y hay constituciones no escritas. Bueno, la de nosotros la vamos a ver al final si es escrita o no es escrita. Veamos, las constituciones escritas constan de dos partes. Una que es dogmática o también conocida como material y otra parte conocida como orgánica o formal. ¿Ok? Pero antes de esas dos partes, de la dogmática y la orgánica, hay un preámbulo, hay otro, ¿cómo podríamos decirle? Otra parte dentro del mismo libro, dentro de la misma constitución, que contiene, por ejemplo, la creación de la constitución, la importancia,
cómo fue por parte de su historia, de cómo se creó la Constitución, las transformaciones que ha sufrido. Tiene ahí la misión, la visión, la filosofía, algo así como cuando se crea o se monta una empresa, cada uno de los dueños de su empresa pone su filosofía de vida, sus objetivos, su visión o misión. Asimismo, la Constitución tiene esa parte introductoria para que la gente que lea la Constitución sepa, bueno, de eso se trata, significa esto, su importancia, su historia de cómo evolucionó. Y bueno, y a partir de allí ya vienen adelante, páginas después, ya viene la primera parte que es la dogmática y luego la orgánica. Bueno, la parte dogmática. ¿En qué consiste la parte dogmática de la Constitución? En esta parte se declaran y se garantizan los derechos individuales de los ciudadanos. Aquí estamos hablando de los derechos humanos. Nuestra Constitución designa estos derechos como garantías individuales. Ya no se llaman garantías individuales, hoy se llaman derechos humanos. Por otra parte, la garantía de obligar a las autoridades a respetar estos derechos se encuentra regulada constitucionalmente mediante el juicio de amparo. Todos esos derechos o los derechos humanos que allí se regulan, nuestros derechos y nuestras obligaciones, están reguladas jurídicamente y se deben hacer explícitas, es decir, deben estar traducidas en letras para que nosotros sepamos cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos. Esa es la parte dogmática. Entonces, en la parte dogmática nosotros vamos a encontrar las garantías de libertad, las garantías de igualdad, las garantías de seguridad, ¿sí? Por mencionar, de libertad, de seguridad y las de igualdad. Vamos a ver ahí que se abolió la esclavitud, que no está permitida la esclavitud, que no está permitida las castas sociales, que está permitido el tener derecho a la salud, que está permitido el derecho a la educación. Y bueno, todos esos son primero lo que ustedes vamos a encontrar en esa parte, después del preámbulo, nuestros derechos humanos. Después de tantas páginas de eso, de los derechos humanos, vamos a encontrar la parte orgánica o la parte formal. ¿Qué contiene esta? Aquí se exponen los artículos referentes a la forma de gobierno, es decir, a la división de poderes, a la estructuración de diversos órganos del poder, a sus competencias y relaciones mutuas. También suele añadirse algún artículo sobre el procedimiento que hay que seguir para reformar la Constitución y sobre el control de la constitucionalidad, tanto en lo que se refiere a las actividades del legislativo, del ejecutivo y del poder judicial. En otras palabras, viene siendo lo que comentábamos en la importancia, ¿no?, de la Constitución, que la parte formal o la parte orgánica está expresamente redactado y delimitando las funciones y competencias de cada poder, del ejecutivo, del legislativo y del poder judicial. Les dice cuáles son sus funciones, es decir, hay artículos expresos que señalan qué funciones tienen que realizar cada uno de estos poderes. Bueno, esta es la parte de las dos partes de la Constitución o de las constituciones que son escritas, porque hay países que no tienen constituciones escritas. Bueno, clasificación. ¿Cómo se clasifica? Según su formulación jurídica, hay dos partes. También según su reformalidad, también hay dos elementos. Y según su origen, vemos que hay tres elementos que considerar. Pues vamos con el número 1, que es según su formulación jurídica. Según su formulación jurídica, hay dos, codificadas y dispersas. Bueno, vamos a ver cuáles son las constituciones que son codificadas. Las codificadas dice que es el documento específico que contiene la totalidad o casi la totalidad de las normas básicas. En una constitución escrita hay claridad y precisión en cuanto al contenido y esto elimina confusiones. En otras palabras, las constituciones codificadas son las constituciones escritas, aquellas que están expresamente y literalmente redactadas, letra tras letra, renglón tras renglón y párrafo tras párrafo. Tú puedes leer cuál es la parte del preámbulo, puedes leer los derechos humanos, tus derechos humanos, y puedes leer la parte dogmática, formal, perdón, de qué es lo que le compete
a los tres poderes en cuanto a sus funciones. ¿Cuáles son los artículos referentes a sus funciones de los tres poderes? Esas son las codificadas. Por eso dice que ahí hay claridad, no hay confusión, porque tú puedes leer y ver a qué se refiere cada artículo o cada sección de la Constitución. Pero en otros países, algunos países no tienen constituciones codificadas, es decir, no tienen letras. Cuando hablamos de codificadas, estamos hablando de códigos, no de letras, sino que se les llaman constituciones dispersas a aquellas que no están escritas. Y estas dispersas son conocidas como constituciones consuetudinarias. Sus normas están contenidas a lo largo de diversas leyes, cuerpos legales y usos repetitivos. Un ejemplo de este tipo no escrito, son las constituciones no escritas o dispersas, serían la Constitución de Inglaterra y la de Nueva Zelanda, por poner ejemplos, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que sus normas o casi todas sus normas están en diferentes documentos, es decir, que no hay un solo documento que contenga la totalidad o casi la totalidad de todas sus normas, sino que están dispersas en diferentes normas y algunas de ellas también, al hablar de consuetudinarias, se está hablando también de costumbres. Más bien, no están registradas en un documento porque se entiende que son a base de costumbres. Hay pueblos aquí en México, comunidades, en donde, por ejemplo, no hay notarios públicos, donde no hay jueces, lo único que hay son comisariados ejidales, porque son ejidos, entonces hay un comisariado que regula eh, el bienestar de la sociedad de esa comunidad, y ahí, en la mayoría de esos pueblos, por ejemplo, si uno va a Oaxaca, Chiapas, Guerrero, que son comunidades muy recónditas, no impera la constitución o no puede entrar un notario, puede ser algo legal, sino que ahí predominan las usanzas y las costumbres, algo basado en la consuetudinario. Es decir, en lo que la costumbre de ese pueblo ha venido solucionando su problema, así van resolviendo los conflictos. Y bueno, de eso habría un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, de que una persona, digamos, va de cacería, sale solo y dispara a un venado que ve por allí en la montaña, y el venado pues va malherido, pero lo van correteando unos perros de otro vecino, y de repente el venado muere en el terreno en la propiedad de un señor X que no tuvo nada que ver. Entonces, ¿a quién le pertenece el venado? ¿Le pertenece al que lo disparó, al que lo fue a sacar de la montaña, o le pertenece a los perros que también ayudaron y lo estaban siguiendo para capturarlo, y que al final lo capturan, pero lo capturan en el terreno de otro señor? ¿Le pertenece al propietario del terreno donde cayó muerto el venado, o le pertenece al dueño de los perros? Y entonces aquí sería un dilema, pero entonces ese dilema lo resuelven ellos con base en las usanzas y en la costumbre de cómo ha imperado en esa situación, ya sea que vayan un tercio cada uno o ya sea que lo resuelvan de otra manera. Pero ahí no entra un juez o un jurídico o un abogado. Bueno, esas son las constituciones que pueden ser codificadas o dispersas. Ahora, según su reformabilidad, cuando habla de formulación, arriba en el número 1, formulación se refiere a cómo se formulan, cómo se redactan, si va a ser escrita o si va a estar escrita en un solo documento o si va a estar dispersa, si sus normas van a estar contenidas en diversos cuerpos legales. Ahora, la número 2, según su reformalidad, ¿qué se necesita para reformar esa constitución que ya se creó? ¿Cómo la vamos a reformar? Hay dos fases o dos conceptos. Uno es mediante el concepto rígido y otro que puede ser flexible. Las constituciones que tienen esa función, que son rígidas, son aquellas que pueden ser modificadas, que para ser modificadas requieren de un complicado proceso, como por ejemplo la intervención del Congreso de la Unión y de los congresos de los estados. Esto es el poder constituyente permanente. Quiere decir que si la constitución mexicana de nosotros o la de El Salvador o la de Guatemala tiene esa característica que es reformulabilidad rígida, entonces para reformular un artículo o reformular una de las partes, ya sea el preámbulo o la parte dogmática o la parte formal, se va a requerir que el Congreso de la Unión
lo apruebe y lo valide, y se va a requerir también que las 32 legislaturas de los estados también aprueben de que se va a hacer esa reformulación, o la mayoría de cada uno de los 32 legislaturas deben aprobarla para que se pueda llevar a cabo esa reformulación. Por lo tanto, las constituciones que son flexibles son aquellas que para ser modificadas no requieren de un proceso tan complicado, tan complejo, ¿sí? Solo requieren de un proceso simple y ordinario, que es el mismo que está establecido para la creación de leyes ordinarias. Es decir, que si se pactó, se acordó y se fijó que la Constitución de México o la constitución de otro país va a ser flexible, entonces para su reformulación no se va a requerir la aprobación de las 32 legislaturas, basta con que el órgano constituyente, el Congreso de la Unión, establezca una medida y puedan reformular algún artículo, alguna parte, alguna sección de la Constitución. Eso va a depender mucho cómo nuestra Constitución haya quedado establecida o formulada desde el principio. Si fue codificada, si fue dispersa, si va a ser rígida su reformulación o si va a ser flexible para poder reformarla. Y por otra parte, hay constitución, o las constituciones se clasifican según su origen, es decir, cómo fueron generadas o gestadas. Hay unas que son otorgadas, impuestas y pactadas. Veamos las otorgadas. Las otorgadas corresponden tradicionalmente a un estado monárquico donde el propio soberano es quien precisamente las otorga. Es decir, el soberano, es decir, un rey, cuando se habla de soberano o monarquía, estamos hablando de un rey o una reina. Es quien crea, redacta la constitución o la norma y se la entrega al pueblo y le dice, esta es la constitución a la cual nos vamos a someter todos. Las impuestas, en este tipo de constitución, es el parlamento el que impone una serie de notas, determinaciones o de cartas políticas al rey y éste las tiene que aceptar. No solamente el rey, sino también el pueblo, pero es el parlamento el quien redacta la constitución. Por ejemplo, en España, el rey que se tiene en España no tiene toda la autoridad. El quien tiene la autoridad en España es el parlamento. El rey de España y su esposa solamente son símbolos protocolarios para reuniones, para salir de viaje y firmar documentos. Es como un modelo nada más, ¿no? Pero el quien tiene el control es el parlamento. Entonces el parlamento crea las normas y le dice al rey, mira, esta es nuestra constitución y esto es lo que tiene que regir para el pueblo. Y por otro lado están las pactadas. Las pactadas, dice, la primera idea que se tiene de estas es el consenso. Estas constituciones son multilaterales, ya que todo lo que se pacte implica la voluntad de dos o más agentes, por lo tanto son contractuales. Bueno, las pactadas no las impone el monarca o el rey, no las impone el parlamento, sino que hay diversas personas, diversos órganos representativos que llegan a un acuerdo, a un pacto, a un consenso de cuáles son los textos que se deben redactar, las normas que se van a formular para que entren en aplicación. Y aquí puede entrar también no solamente algunos que son como líderes de movimientos populares o movimientos revolucionarios, sino también el pueblo mismo puede ser partícipe de esa situación. En este caso, por ejemplo, de un congreso constituyente donde entre gente a emitir su voto, a la participación. Bien, vamos a ver la jerarquía. Bueno, pero antes de ver la jerarquía, me gustaría hacer una retroalimentación de esto que vimos por aquí. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a suspender la grabación. Me quedo con ustedes para hacer un análisis de esto que hemos abordado y abrimos otra sesión de otros 10 o 15 minutos para terminar la parte que corresponde a la jerarquía. ¿Les parece?